Hola, nuestro grupo quiere hablar del tema del Estado de Derecho. Y nosotros lo planteamos en un primer momento desde la perspectiva histórica. Esta perspectiva histórica señala que el primer dato que tenemos sobre el Estado de Derecho tiene que ver con Alemania. En Alemania se gestó el primer concepto, digamos, la primera vez que se usó la hizo Robert von Moll, y también fue inspirada un poco por Immanuel Kant y posteriormente por Jelinek, ¿cierto? George Jelinek. Y esto tiene que ver un poco con que los alemanes y todos los estados modernos europeos están tratando de unificarse y convertirse, dejar de lado un poco la monarquía o los soberanos, que en este caso era un Kaiser, ¿cierto? Y establecer, digamos, una nueva base, un nuevo, digamos, por decirlo así, un contrato social con el que los habitantes tuvieran una base firme con la cual poder establecer relaciones con el Estado y que el Estado a su vez no se sobrepasara. Relacionaban la ciencia política o la política con la moral. Así, por ejemplo, Robin Formol en su obra La ciencia política, según los principios básicos del Estado, es el primero que explicita esos conceptos. Plantea, dice, la autoridad dejan de ser autoridades unipersonales, sino que es el imperio del derecho al cual el Estado debe someterse. No debe solamente una persona como Luis XIV, por ejemplo, que Luis XIV el Estado soy yo y basta y más nada, ¿cierto? Aquí solamente se trata de terminar con ese concepto antiguo y reemplazarlo por uno nuevo. ¿Mm? Eh, Después nosotros visitamos en nuestro trabajo diferentes conceptos modernos, como es el concepto de la ONU, el concepto de la Comunidad Europea, y posteriormente nosotros elegimos un concepto que nos acomodaba a nosotros y que no, se nos hacía que es más simple y más fácil de entender. Me parece que es importante que el concepto de la ONU lo pueda, digamos, leer directamente y podríamos posteriormente explicarlo, ¿cierto? La ONU generó una definición y esta es que un principio es el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, que se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Así exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, transparencia procesal y penal. ¿Cierto? Después viene el concepto de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un tratado de unión que en su tratado fundacional, el artículo número 2 dice fundamentalmente que consiste en la idea de que tanto la Unión Europea como los países que la componen se rigen por un corpus jurídico, códigos y procesos, adoptados mediante procedimientos establecidos en lugares de decisiones discrecionales o individualizadas. ¿Cierto? Entonces esto quiere decir básicamente que que las personas, perdón, que los estados están limitados a un rango determinado de acción, que es básicamente la cerca que delimita eso, es la constitución y las leyes que se derivan de ella, ¿cierto? Ninguna ley que el Estado pueda generar puede salirse de ese marco jurídico constitucional. Aquí en Chile también pasa lo mismo,
Aquí el poder para determinar eso, por un lado lo tiene la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, que determina cuando una ley es o no eh, inconstitucional y por lo tanto ilegal y no puede ser aprobada. ¿Mm? Y el concepto que nosotros utilizamos tiene que ver un poco también con el que hizo la ONU, bueno, que habla de un principio de gobernanza, pero el principio de gobernanza tiene que ver con la correcta, con la eficacia y la buena orientación a la gestión pública. Implica que el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico y este ordenamiento implica, ¿cierto?, las mismas reglas que le indiqué anteriormente, el respeto al imperio de la ley, que las normas deben ser expresión de la voluntad popular y deben ser sometidas a ellas tanto gobernantes como gobernados. Lo mismo que acá, pues nosotros tenemos un Congreso que es elegido democráticamente, digamos, con la nueva forma, el nuevo procedimiento y la ley electoral cambió un poco eso. Sigue siendo, antes era binominal y ahora no es así, pero es un poco lo mismo, no son las primeras mayorías las que llegan. Distribución del poder estatal en órganos diferenciados. Esto es que la distribución del Estado en diferentes poderes, el ejecutivo, el legislativo, judicial, los clásicos, además esto tiene una significancia en la forma de delegar en diferentes agentes de la Constitución, que según que están dispuestos en la Constitución política, en nuestro caso, que tienen que ser descentralizados y desconcentrados. La legalidad también en la administración y responsabilidad de las autoridades. Estas responsabilidades, ¿cierto?, pueden ser civiles, penales, jurídicas, administrativas y políticas. El respeto a los derechos humanos a través de un ordenamiento jurídico que contemple mecanismos y recursos para la protección. Aquí se ha implementado el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y la reforma procesal, la reforma penal también tiene que ver con eso, porque antes no existía defensoría, no había juicio, entre comillas, los jueces eran juez y parte, y un poco eso. ¿Mm? Muchas gracias por su atención.